Buenas tardes a todos en este domingo, hermanos y hermanas de Casa de Dios Emanuel. Reciban un saludo, un fuerte abrazo. Eh, mientras usted se prepara, estaremos dando inicio con esta clase después de escuchar este himno tradicional, un himno ya muy viejo. Y yo sé que algunos de nuestros hermanos ya lo conocen. Para aquellos que no lo conocen, hablando a nuestros amigos, a nuestras amistades, escuchen lo que dice este hermoso canto. Mientras usted escucha, al mismo tiempo saque su Biblia, saque su pluma, su papel para que apunte las citas. Si tiene alguna pregunta, después puede buscarme ahí en mi muro en Facebook. Algo que no quedó claro o algún comentario que usted quiera hacer, uh, siéntase libre de poderlo escribir y yo con gusto se lo contestaré. Mientras vamos a escuchar esta melodía, mientras usted se prepara, escuchamos esta melodía. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, en las estrellas mirar, al oír tu voz, en los potentes truenos, y ver brillar el sol
Bien, hermanos, espero que ya esté listo con su Biblia. Vamos a seguir con nuestra serie, las 7 cartas a las 7 iglesias, en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Hoy estaremos desglosando un poco más el versículo 2 del capítulo 2 de Apocalipsis, para ver quiénes son esos malos, quiénes son esos falsos apóstoles que trataban de meterse a la iglesia. En este caso obviamente no tuvieron éxito estos malos hombres. Y he aquí una lección para nosotros también hoy en día, ¿no? De que debemos imitar a estos hermanos de la iglesia de Éfeso y estar alerta. Los días son malos y los días son peligrosos. Y si usted se ha dado cuenta, el mundo se ha metido a la iglesia. Debería ser lo contrario. El mundo debería ir la iglesia debería ir al mundo. Resulta que ahora el mundo se metió a la iglesia. Entonces debemos estar atentos, alertas, para poder probar estos espíritus, como dice la Biblia, y poder detectar a estos falsos, a estos malos hombres, y en muchos casos también mujeres. Vamos a estar orando. Padre, te damos las gracias una vez más, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, en este primer día de la semana, Señor, tu día, Señor, que estamos reunidos, Señor, por este medio, Señor, como iglesia, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, Señor, como adoradores, Señor, como hijos tuyos, Señor, y en obediencia a tu palabra nos encontramos congregados, dispuestos, Señor, con un corazón dispuesto y una mente abierta, Señor, a tu palabra, al consejo de tu palabra, Señor, que trae enseñanza, trae corrección a nuestras vidas, Señor, y la anhelamos y la deseamos, Señor, como el alimento para nuestro cuerpo, Señor. En este caso es el alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, Señor. Te rogamos pues que esto sea de bendición pues para cada uno de nuestros hermanos. Tu palabra es bendita, simplemente que cumpla el propósito por el cual tú nos la has dado, Señor. No únicamente para la iglesia, sino también para aquellos que aún, Señor, no te conocen como lo que eres, el Señor sobre todas las cosas. Gracias te damos por todo esto, en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos, amén. Seguimos pues con nuestra clase acerca de las 7 iglesias, pero sobre todo acerca de Jesucristo. Cuando se habla, hoy en día, cuando se habla de reunirnos como iglesia, la gente parece que la llevan a fuerzas a la iglesia. Los pastores o los líderes de las iglesias se esfuerzan y a veces buscan maneras de reunir a estas personas a través de actividades, a través de especialmente lo que tiene que ver con la música. Y yo creo que usted ha notado esto, cuando se trata de un evento musical en la iglesia, está toda la gente ahí, aún los que no van a la iglesia, o los que casi nunca van a la iglesia. Pero cuando se trata de reunirse para un estudio bíblico o la oración, brillan por su ausencia. Vemos que nada más hacen acto de presencia alrededor de 10 al 20% de las personas. En el caso de Apocalipsis, cuando decimos vamos a tener un estudio de la Biblia acerca de esta doctrina, de esta otra, y la gente como que no le interesa, mejor dicho, no le interesa porque no asiste. Pero si yo les aseguro, si les digo vamos a tener un estudio acerca de Apocalipsis, ahí están todos. No sé por qué ese interés o ese morbo para conocer las cosas que están en este libro. Recuerde bien esto, las cosas que están en este libro, el último libro de la Biblia, son una bendición para nosotros los hijos de Dios. ¿Y por qué digo todo esto? Porque en Apocalipsis, en estas 7 cartas, se nos ha presentado un Jesús totalmente diferente al Jesús de los evangelios. Y este estudio es precisamente para eso, para que usted y yo podamos ver al Jesús de los evangelios, ¿sí? No únicamente los evangelios, sino también en esta carta o en este libro de Apocalipsis, especialmente las cartas que él le dirige a sus iglesias o a su iglesia. El mismo trato que tuvo con sus discípulos cuando estuvo aquí en la tierra, lo tiene hoy con nosotros.
de la misma manera que Él trata su cuerpo, que es la iglesia, allá lo sigue tratando hoy en día. Entonces sí, ciertamente está trayendo corrección, está amonestando, está reprendiendo, pero lo hace de una manera sabia y con amor. Y eso es lo que estoy tratando de que usted vea, ¿sí? Y se deshaga de ese pensamiento negativo con el cual han aterrorizado a la iglesia por muchos años cuando leen estas cartas. Y te dicen, mira lo que va a hacer Jesús si tú no le echas ganas. Si tú no te arrepientes, esto va a pasar y esto va a pasar y etcétera, etcétera. Entonces, creo que este es el último, espero que esto sea el último estudio acerca de esta iglesia. Parece que ya lo cubrí casi todo. Si usted quiere ver más información sobre esta iglesia, la iglesia de Éfeso, otra vez vaya a mi muro ahí en Facebook, ahí podrá repasar las lecciones pasadas. Entonces, con su Biblia en mano, ábrala o téngala abierta primeramente en Apocalipsis capítulo 2 y póngale una marca porque vamos a estar mirando otras citas. Si no tiene tiempo de buscar las citas, simplemente anótelas, después puede repasar el video en Face y buscando las citas ya con calma, tomándose su tiempo. Recuerda que el tiempo es oro y hay que aprovecharlo. Bien, dice la Biblia, capítulo 2, versículo 2, en Apocalipsis dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. A esto ya lo explicamos en otra clase. A donde vamos a hablar hoy es la palabra donde empieza esta frase y dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Si usted mira estas cartas, las 7 cartas que Jesús escribe a estas 7 iglesias, son los mismos problemas allá en la iglesia primitiva, son los mismos problemas que existían allá, siguen existiendo hoy. La única diferencia es que algunos eran más graves o eran más intensos. Mirando la persecución, nosotros estamos privilegiados de vivir en una zona del planeta donde no padecemos eso, como otros hermanos en otros planetas, en otros países, en este planeta, lo están padeciendo. Nosotros obviamente no, pero podemos mirar eso en la Biblia y lo podemos mirar hoy también en lo que está ocurriendo en el mundo. Esto nos dice que estos problemas siempre han existido y siempre van a existir hasta que Jesús regrese. Decir que hay personas malas en la iglesia, porque aquí lo dice el texto, dice, no puede soportar a los malos. Se escucha, se podría decir, o puede sonar raro, porque se supone que todos o la mayoría que asisten a las iglesias son personas buenas o buscan hacer el bien. Pues te tengo malas noticias, porque también hay personas malas en las iglesias. O sea, en otras palabras, no todos los que se reúnen en las iglesias son salvos. Se compone la asistencia de los que van a la iglesia entre cabras y ovejas, trigo y cizaña. La Biblia lo dice y lo podemos ver. O sea, si usted pone atención, no le estoy diciendo que cuando vaya a la iglesia empiece a probar a los hermanos. Simple y sencillamente los va a encontrar. Ahí están. Entonces no se sorprenda. Incluso la doctrina que hemos recibido, la hemos recibido de una manera errónea. Algunas cosas o muchas cosas. Y hay que corregirlas. Y esa doctrina obviamente no la aprendimos en la calle. Yo siempre se lo he dicho a los hermanos. ¿La aprendimos dónde? En la iglesia. Lamentablemente. ¿Ok? Pero sabiendo que esto está mal, vamos a corregirlo. Entonces, hablando de la doctrina, en este caso hablando de Jesús, en la iglesia nos enseñaron un Jesús de los evangelios y luego un Jesús diferente al que está en estas 7 cartas. Y obviamente Él es santo, Él es justo, Él traerá juicio, ¿sí? Traerá juicio sobre esta tierra, pero no sobre nosotros, ¿sí me entiende? Entonces a veces cuando no sabemos discernir esto y no leemos con cuidado la Biblia, pensamos que todas estas cosas aplican aún para nosotros. Ese es el problema. Pero estamos aquí para aprender todos, ¿ok? Entonces, hablando de las personas malas,
sabemos que debemos saber que eso no es cierto. O sea, hay personas buenas y hay personas malas dentro de la iglesia. Ah, era un problema entonces y sigue siendo un problema hoy. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que hacen estas personas que son llamadas malas? ¿Por qué la Biblia aquí dice que estas personas son malas? ¿Sí? Dice el contexto, o dice el texto mejor dicho, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen, fíjese bien, a los que se dicen, cuando remarco en esto es para que usted y yo que vivimos hoy en el presente podamos mirar lo que está ocurriendo hoy en la iglesia, y me refiero a la iglesia en general, a estos que se dicen hoy en día, a esa plaga que hay hoy en día, de apóstoles, profetas, ¿qué más? Andan por ahí rondando e inventándose ya títulos. Es más, nadie los ha nombrado, ellos solitos se han autonombrado, perdón. Dicen dicen ellos que son apóstoles y no lo son. ¿Y los has hallado qué? Mentirosos. Mentirosos. Note esta palabra, dice, no puedes soportar. No puedes soportar. Esa palabra me llama la atención, porque en esa iglesia en Éfeso, al principio del primer siglo, o a mediados del primer siglo, dice que no podían soportar, o sea, en otras palabras, no podían tolerar, no respaldaban, no aprobaban en ninguna manera o forma, sino únicamente su conducta, sino sobre todo sus enseñanzas. Y luego miro esta carta o miro esta iglesia y miro la iglesia hoy en día y está totalmente haciendo lo opuesto que esta iglesia hacía. Hoy en día a esas personas, esos mentirosos, esos falsos, hasta haz de cuenta que corren a ellos y los abrazan y los toleran y soportan todo lo que ellos dicen está bien, aunque vayan en contra de las doctrinas bíblicas. Incluso vayan en contra de la deidad de Jesús, porque lo que dicen, sí, ellos mismos se ponen por encima de Dios, por encima de su soberanía, de su poder, de su santidad, de todos los atributos de Dios. Y ellos mismos se declaran y decretan cosas que ¿quién les ha dado ese derecho? O sea, están diciendo que son más que Dios. Quiero que abra los ojos y vea eso. Y van miles y miles de personas tras ellos. Y lo peor de esto, ¿sabe qué? Si usted los llega a enfrentar o llega a decir, o sea, mejor dicho, a enfrentar con la verdad, a usted, o usted se los echa encima a estos seguidores, estos falsos, se los echa como enemigos. Ellos son los herejes y a ti te llaman el hereje. Ellos están mal y ellos dicen que tú eres el que estás mal. ¿Sí? Hoy en día existe esa plaga demoníaca y satánica dentro de la iglesia cristiana. No se había visto esto antes. Sí, los que ya tenemos mucho tiempo aquí viviendo en la tierra, y sobre todo para aquellos como yo y otros que nacimos y crecimos en la iglesia, eso no se miraba antes. No se miraba antes. Y es que, no, otra vez, fíjese bien, no nomás es esa plaga de estos falsos que se autonombran eso, sino las cosas que dicen y las cosas que hacen. Y la verdad es insoportable cómo la gente puede tolerarlos. No digo, no nomás tolerarlos, sino abrazarlos y hacer de ellos un Dios, un ídolo. Todo lo que dice el apóstol tiene la razón, es verdad. Y la Biblia nos dice todo lo contrario. Pero ya me estoy saliendo un poco del tema por causa de... A mí esto me desespera, ¿no? Porque no puedo entender esto, ¿no? Obviamente me dice varias cosas y no quiero entrar muy a fondo en eso todavía, porque tenemos más cartas que ver y ahí lo vamos a ir mirando poco a poco, ¿sí?
Entonces, esta iglesia no soportaba, no apoyaba, no toleraba, no respaldaba, no aprobaba ninguna manera o forma de estos bandidos, ¿no? Porque eso es lo que son unos bandidos. Los habían probado y los encontraron que eran falsos y fraudulentos. Y los exponían como lo que eran, que es lo que falta, es lo que hace la gente hoy no hace hoy en día. Y si lo hace son muy pocos, y como son muy pocos, pues obviamente tú no tienes la razón. Mi apóstol y mi profeta tiene la razón. Oh. Y es bíblico, ¿eh? ¿Sabía? En Tito, si quiere, apúntelo. En Tito, capítulo 1, versículo 10 al 16. Tito 1, del 10 al 16. Le voy a dar más dos ejemplos, hay más, pero segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 al 19. Otra vez, Tito, capítulo 1, del 10 al 16. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 al 19. Usted léalo más al rato ahí en su casa. ¿Sí? O sea que, porque luego lo primero que dice es, no juzgues. No, eso no es juzgar. Eso es discernir, ¿sí? A las personas, discernir lo que están hablando por medio de la verdad. La palabra es verdad. Y de esa manera vamos a encontrar que son falsos. Y es bíblico. Hay que juzgar con justo juicio. ¿Con qué? Usando la verdad. ¿Usando qué? La misma Biblia. ¿Ok? Bien. El tiempo se nos va. En estas cartas vamos a encontrar varios grupos de hombres malos. En estas 7 cartas. Hay varios grupos de hombres malos. Y por lo menos una mujer. Vamos a ver el daño tan terrible que le causaron a las iglesias allá. Y el daño que siguen causando hoy en día. Siguen causando daño. ¿Por qué son malos? Vamos a ver el daño pues que tan terrible que le causaron a las iglesias, especialmente aquí en Apocalipsis capítulo 2 y 3, especialmente en la iglesia de Pérgamo y de Teatira. El único lugar donde no pudieron hacer mal fue aquí en la iglesia de Éfeso. En esta iglesia de Éfeso. Los malos eran, ¿quiénes eran esos malos? Los falsos apóstoles. ¿Quiénes son los malos en la iglesia? Sobre todo los que se autonombran apóstoles y profetas. Así lo ve Jesús, así lo debe de ver usted también, si usted conoce la palabra. Son unos falsos, unos fraudulentos. Los falsos apóstoles, versículo 2, y luego hay otro grupo ahí que está aquí en esta iglesia, en el versículo 6, nos habla de los nicolaitas, que hablaremos más adelante, porque también estaban en otra iglesia. El apóstol Pablo ya los había advertido acerca de estos falsos hermanos. O sea, en otras palabras, no son cosas que a Dios se le chispoteó, como decimos, y no nos dimos cuenta. El Señor nos está advirtiendo, ¿sí? Él nos está advirtiendo por medio de la misma Biblia, y en el libro de los Hechos, por medio del escritor que es Lucas. Pablo habla y le advierte precisamente a esta iglesia. Quiero que vaya conmigo a Hechos, capítulo 20, versículo 28. Hechos, capítulo 20, versículos del 28 al 31. A esta iglesia, Pablo ya les había advertido. Y aquí lo vemos, que eso se está cumpliendo. Y no nada más Pablo, sino también Juan. Ahorita lo vamos a ver. Fíjense, ya está listo ahí, dice... En el versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí está Pablo despidiéndose de esta iglesia. Este es el relato cuando Pablo se despide de esta iglesia, la última vez que lo miraron, pero Pablo les está advirtiendo, o sea, fíjense bien lo que les dice. Porque yo sé, dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Son los que hoy conocemos con el título de apostolobos. No sé si usted va a escuchar esa palabra, porque de apóstoles no tiene nada. Son unos lobos, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán. ¡Wow! ¿De dónde salieron? De la misma iglesia. De vosotros mismos, obviamente no eran cristianos genuinos, pero se aprovecharon, ¿sí? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas
fíjese bien, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Wow, ¿de dónde salieron? Eso nos debe de sorprender. ¿De dónde salieron? De la misma iglesia, de entre ellos. Obviamente no eran caminos. Ahorita vamos a ver un poco más sobre estos, para que usted los pueda identificar. Hoy es muy común, y si usted tiene esa costumbre de ver esa canal chatarra que se llama Enlace, ahí los va a encontrar, hablando barbaridad y media. O si le gusta también escuchar radio, hay 2 estaciones cristianas donde también ahí se han colado, se puede decir, o están allí. Y no hay quien les diga nada. Y sobre todo que ahí está la gente. Es que es un canal cristiano y es una radiodifusora cristiana. Ya están oyendo y están mirando. No tienen discernimiento. No tienen discernimiento porque no leen la palabra. Porque cuando se trata de estudiar la Biblia, no asiste. ¿Sí? Hoy es domingo. Usted debería estar aquí esperando que ya es la 1. Ya va a empezar la prédica. A ver qué tiene el pastor que nos va a enseñar. No, es más importante otras cosas. ¿Se da cuenta? Bien. Basta de regaños. Más tarde el apóstol Juan también los exhorta a que prueben a los espíritus para que puedan discernir el espíritu de error y el espíritu de verdad. Si hay un espíritu de error, hay uno de verdad. Y si hay uno de verdad, hay uno de error. Es obvio. Y si estamos en la verdad, tenemos que estar alertas para que cuando llegue el espíritu de error a la iglesia o alguien tenga ese espíritu de error, lo podamos detectar fácilmente. Discerniendo, rápidamente cuando es un espíritu de error. Para eso quiero que vaya conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan también nos habla sobre esto. Primera de Juan, apúntelo ahí para los que están apuntando, que yo sé que hay algunos que son un poco lentos para buscar las citas. Y buscan las citas del Nuevo Testamento en el Antiguo y del Antiguo en el Nuevo. ¿Usted me entiende? Pero no se preocupe, nomás apúntelas y yo se las leo. En Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6, Pablo le dice esta misma iglesia, fíjense bien, dice: amados, no creáis a todo espíritu. Cuando dice amados, obviamente se está refiriendo a la congregación, a la iglesia. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Wow, es que, hermanos, que estoy muy bien. Me hace sentir bien. ¿Sí? Porque ese es lo clásico hoy en día. El cristiano, entre comillas, no camina por fe, camina por emociones y sentimientos. O sea, les hablan bonito, les endulzan el oído y los hacen llorar, los hacen sentir bien, los hacen que se miren a sí mismos, que ellos pueden, que ellos son esto, que ellos son aquello. Y se lo creen. Y dicen, es palabra de Dios. El Señor me habló. ¿Sí? Hoy fui a la iglesia y el Señor me habló. No, el Señor te está hablando ahorita también. No te hagas. Y te está corrigiendo. ¿Y qué está usando? Su palabra. Su palabra. Como tú no la lees. ¿Sí me entiendes? Es lo que hace Dios. Dios es bien sabio. ¿Ok? Entonces sigamos leyendo. Probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas. ¡Wow! Ahí viene la plaga. Digo, ya llegó. Y no es la canción, La plaga de falsos apóstoles y profetas que hay hoy en día. Y de quién sabe qué más cosas irán a aparecer. Cosas que ni siquiera nos imaginábamos ni hace 10, 15 años atrás. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. En esto van a conocer el Espíritu de Dios. Si es de Dios. O sea, si Dios está hablando, hoy en día, híjole. Disculpe que me desespere, pero me dé impotencia, me da coraje, no sé. Tanta mezcla de sentimientos, ¿no? Hoy en día la gente, escucha tanta gente y lo suben cosas al Face y a veces te las mandan para que tú las mires y como si fuera una gran revelación, una gran bendición. Ahí aparecen videos de personas que van y vienen al cielo como si fuera subirte al techo de tu casa con una escalera. Luego que subirte y bajar las veces que quieres y de allá mirar y a ver qué, y luego ya vienes y nos dices. Son puras mentiras, son falsos espíritus, son fraudulentos. O lo peor, lo otro, que van al infierno también. Entran y salen.
Y obviamente van al infierno y van bajo la protección de Dios. Y Dios me lo reveló y Dios me llevó para acá y me llevó para acá. Y ahí está fulano, está sultano y ya vine y les vengo a avisar. Hermanos, no seas niño, no sean niños, por favor. Déjese de todo eso. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Sí? ¿De verdaderamente quieres que Dios te hable? Me imagino que tienes una de estas en tu casa. Me imagino que tienes una iglesia donde congregarte, de sana doctrina, que tiene que ser sana doctrina. Porque si es de lo mismo cuantos esos de los apóstoles y los sueños y todo ese tipo de cosas, olvídate, salte de ahí, salte corriendo. Yo visito un centro de rehabilitación, lo visitaba, ahorita ya no puedo, por causa de la contingencia, pero visitaba a este centro de rehabilitación y les decía, miren, bien sencillo, cuando usted salga de aquí y quiera congregarse en una iglesia, no tiene usted que ser un teólogo, un maestro, etcétera, etcétera, ni tener mucho conocimiento de la Biblia. Cuando usted salga de aquí y llega a una iglesia cristiana, si en esa iglesia cristiana todo lo que se habla y todo lo que se hace gira alrededor de la persona y la obra de Cristo, quédese allí. Si no, sálgase. Porque si no está eso, ocurre esto. Todo es acá, todo es para acá. Emociones, sentimientos, bailadera, brincadera, el caidero al suelo y todo ese tipo de cosas que usted y yo ya sabemos. Sálgase de ahí. Sálgase de ahí. Si no le va a hacer ningún bien. Al contrario, le va a hacer un mal. ¿Ok? Bueno. Fin a los comerciales. Versículo 3. Perdón, versículo 2. En esto conocer el Espíritu de Dios, o en esto van a conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu, cuando se refiere a todo espíritu, se refiere obviamente a la persona que está hablando. Detrás de esa persona hay un espíritu. Espíritu de error o espíritu de verdad. Espíritu de error viene de parte de ¿quién? De Satanás. Viene del diablo, es diabólico. Por eso cuando digo diabólico, se puede escuchar ofensivo, pero es la verdad. ¿Ok? Porque el espíritu de verdad proviene de ¿quién? Del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y Él no se contradice. Él no contradice lo que ya está escrito, lo que Él ya escribió. Ok, entonces, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. O sea, está hablando del anticristo, no de la persona que está en un futuro que se va a sino de todo lo que es en contra de Cristo. En todo lo que es de Cristo. Todo lo que se trata de su persona y su obra. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Recuerde que esta carta se escribió en el primer siglo. Ya está. Y sigue hasta hoy. Y seguirá hasta que Jesús venga. ¿Ok? Y está por todo el mundo. Anticristo. Todo lo que tenga que ver o esté en contra de la persona y la obra de Cristo es anticristo. Así de sencillo. ¿Ven qué sencillo es? La palabra de Dios es sencilla y clara. Y fácil de entender. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, o sea, que no está de acuerdo que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. No es de Dios. Por más que diga que es apóstol y que cae, no es de Dios. Por muy bonito que te haga sentir y hasta te haga llorar y te sientas contento, no es de Dios. ¿Ok? No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando se escribió esta carta en el primer siglo, ya está en el mundo. Hoy en día, en el 2020, también está en la iglesia. ¿Y quién lo dejó entrar? Los cristianos ignorantes que no leen la Biblia. Que todo lo que parece que es de Dios, lo meten a la iglesia. Todo lo que me hace sentir bien, lo meten a la iglesia. ¿Y de dónde vienen? De afuera. Entonces es que estoy loco, ¿eh? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. En la iglesia hay gente del mundo. Cuando vienen estos y escuchan eso, los escuchan porque también ellos son del mundo. ¡Wow! Pero están en la iglesia, hermano. Sí, pero son del mundo.
O sea, no son salvos. Por eso los escuchan. Jesús dijo de sus ovejas: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No siguen al extraño. Ya me estoy ya me estoy acelerando, como decimos nosotros acá, ¿no? Entonces leímos primero de Juan, del 1 al 6, dice, nosotros, faltaba el versículo 6, nosotros somos de Dios, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. Ok, si tú conoces a Dios y yo conozco a Dios, ¿sí? Nos oímos los unos a los otros, ¿ok? Nos escuchamos los unos, estamos de acuerdo, confesamos lo mismo, ¿ok? El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, lo que yo estoy diciendo es verdad. Y si no eres de Cristo, no me vas a oír, ¿eh? Te voy a caer mal. Vas a hablar de mí. Vas a decir que estoy loco, que soy un hereje, que estoy enseñando una falsa doctrina. ¿Te das cuenta? ¿Qué te dice eso? O sea, ¿qué dice la palabra? Por eso no me oyes. Y no porque yo sé, no, porque te estoy diciendo la verdad. Dios te está hablando y te está diciendo, esta es la verdad. Y no quieres oír a Dios. ¿Qué te dice eso? No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Ok? Entonces más vale que pongas atención a lo que Dios está diciendo. Ok. Hechos capítulo 20, Pablo escribe y los advierte acerca de estos falsos. Primera de Juan también lo escribe en la misma iglesia y también les advierte de esto. O los pone al tanto, los pone en alerta. Lo cual podemos mirar que los de Éfeso, sí, los de Éfeso siguieron este consejo, o sea, retuvieron esta palabra y podían discernir, o sea, obedecieron a Pablo, obedecieron a Juan. Y lo podemos mirar que los de Éfeso hicieron esto, porque los probaban. Cualquiera que llegaba ahí, yo soy el apóstol fulano, el apóstol Maldonado, yo soy el apóstol Cash Luna, y tengo mis credenciales y bla, 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 y vengo a predicar a tu iglesia. No, aquí no queremos falsos. Aquí no recibimos falsos. ¿Sí? Oye, hoy en día, ¿no? La iglesia se va, como decimos en México, con la finta de las credenciales de las personas. Oh, es que es el apóstol, es que es el profeta. ¿Y quién lo nombró, digo? ¿Quién lo nombró? O sea, sus credenciales, ¿quién? Ellos mismos. Ya ser pastor ya no es suficiente. Su obispo, anciano, ya eso ya, como que es muy poca cosa, no vale nada. Yo soy apóstol. ¿Sí? Por Dios. Iba a decir otra cosa, pero mejor me abstengo. Así que cualquiera que se llamaba apóstol, maestro o lo que haya sido, y llegaba a esta iglesia, y yo me imagino que esta iglesia ya tenía esa fama, así es que eran muy pocos los que llegaban a esa iglesia. Al principio tal vez sí llegaban muchos, ¿verdad? Y ya que bien sabe que ahí no nos permite, ¿no? Pero si alguno llegaba y se colaba ahí, esta iglesia lo pasaba por el escrutinio. O sea, los ancianos de la iglesia lo pasaban por ese escrutinio. Así que cualquier charlatán era exhibido como falso, como lo que era. Las cosas hay que decirlas por lo que son. Es lo que la Biblia nos enseña. ¿Ok? Y hoy en día la iglesia está tan echada a perder, ¿sí? Que toleran el pecado, consienten y apapachan al pecado y al pecador. Y la Biblia dice que no. Ok. Bien, sigamos porque el tiempo se me fue ya, como siempre. ¿Cómo eran probados los que se nombraban apóstoles? O se autonombraban apóstoles o profetas o maestros o qué sé yo. Sí, enseñanzas nuevas, ¿no? Los nicolaitas, bueno, en aquel tiempo, ¿no? Los gnósticos y todos ellos, ¿no? Hoy en día hay un montón de ministerios nuevos, de diferentes funciones en diferentes iglesias. Ahí los veo en Face. Un montón de locos ahí y de payasos en las iglesias, ¿no?
¿Cómo eran probados los que se nombraban apóstoles? Si era judaizante, ¿sí? Le preguntaría a la iglesia de Éfeso, ¿tú crees que debemos de vivir bajo la ley? Y obviamente el judaizante o el maestro, el apóstol que se llamaba y era judaizante diría, a ver, que contestaría que sí, claro que sí hay que guardar la ley. Lo cual tú y yo sabemos que no. O sea, no para salvación. ¿Sí? O sea, no estamos judaizando. ¿Tú crees que Jesús, el Hijo de Dios, vino en carne? Esa sería otra pregunta que le harían a un gnóstico. Y el gnóstico obviamente contestaría que no, porque la doctrina de los gnósticos obviamente no creían en la encarnación de Jesús y otras cosas más, ¿no? Pero esta era una de ellas, ¿no? Entonces ya con eso, fallaste. No pasas. Otro sería, ¿es correcto que los cristianos participen en lo sacrificado a los ídolos en los templos paganos? Los nicolaitas dirían que sí. Otra vez. Reprobado. Esto es como ejemplo, ¿sí? Obviamente habría más ejemplos. Por cuestión de tiempo aquí no los tocamos. Esto es como ejemplo porque había otros falsos apóstoles, obviamente que sí. Pero todos tenían, sí, igual que entonces, y hoy en día, todos tienen tienen lo mismo en común, ¿sí? Lo mismo en común. ¿Y qué es? La codicia. Y muchos es la codicia, la fama y el poder. Pero mínimo es la codicia. ¿Codician qué? Ganancias, dinero. Y si logran esto, tienen poder y también tienen fama. Usted mírelo, yo le puedo apostar que ahorita subimos esto al Face y cuando mucho, unos 10 o 15 de la iglesia me van a escuchar. Déjate fuera de las otras iglesias. Pero si es otro de esos falsos, tienen miles de seguidores y todos los días y los defienden. Oh my God, como dicen los gringos, ¿verdad? Bien, para que sepa en qué estado se encuentra la iglesia hoy en día. ¿Está tan corrompida la iglesia? Decía pues que todos tienen lo mismo en común y era la codicia. En segunda de Pedro, apúntelo ahí o búsquelo conmigo, segunda de Pedro 2.14. Segunda de Pedro 2.14. Segunda de Pedro 2.14. Dice de estos, de los falsos maestros, de los apóstoles y los falsos profetas y toda esta bola de zánganos. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¡Wow! O se lo voy a repetir otra vez. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. A los inconstantes, cuidado por ser inconstante, ya ve lo que pasa por no asistir a la iglesia, por no estar en los estudios bíblicos. Es un cristiano inconstante y es una presa fácil de estos bandidos, ¿sí? A los inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, o sea, esas personas a la codicia, y ven en usted es un blanco fácil si es una de esas personas. Y estos falsos son unos hijos de ¿qué? De maldición. O sea, nunca fueron cristianos, para que mejor me entienda. Así de sencillo. O sea, en otras palabras, llegan a las iglesias o tienen congregaciones por miles en la congregación y seguidores en Facebook, en YouTube y todas las demás redes sociales que hay hoy en día. Miran a los cristianos con un signo de dólares. Los miran como si fueran ¿qué? Mercadería. Para ellos son mercadería. Mercadería. Lo único que les interesa a ellos de ti es tu dinero. Eso es todo. O sea, no te engañes. No te hagas. Porque es lo único que hablan. Enseñaban mentiras en lugar de predicar la verdad. ¿La verdad qué? Nos hace libres. Los falsos apóstoles, eran malos porque pervertían el evangelio. Es un evangelio diferente y pervertido, adulterado. O sea,
contaminado. Se aprovechaban de la gente con cuentos inventados por ellos y de esa manera introducían doctrinas. Lo mismo que hoy en día. Lo mismo. Siguen pervirtiendo el evangelio. Te prometen cosas que el evangelio que no es el evangelio. Uno de ellos es el evangelio de la prosperidad. El evangelio de decretar y declarar. El evangelio de la positividad. El evangelio de que todo lo que tú digas se va a hacer una realidad. ¿Acaso tú eres Dios? ¿Tus palabras tienen ese poder, igual que Dios? O sea, piensa. No, solamente Dios. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, en otras palabras, lo que estás haciendo, estás tomando a Dios, lo bajas de su trono y te subes tú. Y ahora eres tú el que lleva el control. Ahora tú eres el soberano. Ya no es Dios, ahora eres tú. Eso es bien grave, ¿eh? Y la gente no se da cuenta. Es que yo declaro y yo decreto. Sí, cosas por el estilo. Y el poder está en mi lengua, todo lo que yo diga. ¿De veras? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Te estás atribuyendo cosas que solo le corresponden a Dios. O sea, como que dice, le está robando, le quiere robar la gloria. Una que no se va a hacer, ¿no? Tanta bola de mentirosos que hay hoy en día. Que detienen, según oran y reprenden huracanes y al coronavirus y que no sé qué, que ya se acabó. No, por favor, abre los ojos y los oídos. Por favor. ¿Y ya ha ocurrido? ¿Ha ocurrido? Y ni así ves. Y lo sigues todavía. Siguiendo acá es Luna, Maldonado y toda esa bola de zánganos. Entonces dijera, hoy sí es cierto. Y aún así, si lo hubiera hecho, ¿sabes qué? Aquí mismo Pedro nos dice, aunque esas cosas fueran así, tenemos esto, la palabra profética más segura. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Eso le da gloria a Dios? Porque recuerda que la gloria es de Dios, la gloria no es para ti. ¿Ok? Fuimos creados para su gloria, fuimos salvos para la gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. Ay, ya se me fue el tiempo, disculpe. Con cuentos inventados, pues ellos de esta manera introducían doctrinas destructivas. Vamos otra vez ahí mismo en 2 de Pedro, si todavía está ahí. 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Y dice Pedro esto, eso es una advertencia. Es una advertencia, dice. Hablando de los profetas del Antiguo Testamento. O sea, está hablando un judío, sí, trayendo en memoria que hubo falsos profetas, sí, hubo falsos, verdaderos profetas, sí, pero también hubo falsos. Entonces dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Como habrá, ya los hay, y los seguirá habiendo, mientras tú lo toleres. ¿Okay? Que introducirán encubiertamente herejías destructivas y aún negarán al Señor. ¿Qué quiere decir con eso cuando vas a negar al Señor? Otra vez, lo quitas a Él de su lugar y te colocas tú. Él, yo. ¿Ves qué sencillo es? No, es que no, yo confieso al Señor, yo sé que Él es mi Salvador. Sí, Él es el Señor. Jesús es el Señor de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué hacemos? O sea, aquí lo vamos a ver en estas cartas, ya lo vamos a empezar a ver. Quitan al Señor de su lugar y se colocan a ellos. Eso es negar al Señor. ¿Ok? Al Señor. No dije a Jesús. Jesús es Salvador. Él también es tu Señor. Salvador y Señor. ¿Ok? Y aún negarán al Señor que lo rescató. Y está hablando de dos cosas, su señorío y su salvación. Son dos cosas diferentes. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Sobre quién? Sobre los falsos profetas, sobre los falsos maestros. Y muchos seguirán. No son pocos, son muchos. Y si yo le dijera, y yo sé que muchos van a pensar y van a decir que exagero, son más los muchos que siguen a los falsos que los pocos que siguen a los verdaderos, a los que hablan la verdad. Son pocos.
¿Oyes? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, ¿sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿sí? Será blasfemado. Y ahí le van, mire. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, palabras falsas, palabras inventadas, palabras que te endulzan el oído y quieres, me gusta cómo habla el hermano y me endulce el oído. Y no es que todo el tiempo yo esté aquí regañando a la gente, lo estoy diciendo de esta manera porque me molesta, no usted, sino estos falsos. Usted hasta cierto punto sí por poner atención a eso. Porque por falta de disciplina de la lectura y el estudio de la palabra y estar presente en los estudios bíblicos, usted anda como las olas del mar, ¿no? Y llevado por todo viento de doctrina. Para acá. ¿Sí? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí está hablando de esa condenación. ¿Para quién? Para esos falsos maestros, apóstoles y profetas. Un día se les llegará su día, ¿ok? Un día. Los buenos maestros enseñan la verdad. Y eso es otra cosa. Si tú no deseas la palabra de Dios, la verdad, no voy a maquillar esto. No eres un cristiano. Es como decir, estoy vivo, pero no tengo hambre. No me da hambre. Yo desde que nací no he comido. Ni ganas me dan de comer. Como lo que sea. Lo mismo me da un buen plato de comida combinado con sus verduras, sus proteínas, etcétera, etcétera, que un plato de estiércol. Es lo mismo. ¿Harías tú eso? ¿Harías tú eso? Fíjate bien lo que estoy haciendo. Como tu pastor te estoy llevando a aguas claras y quietas, pastos verdes, pero no te puedo hacer manita de coche para que comas y bebas. Un ejemplo. No me para la boca. Un ejemplo. Un cuervo, o te pongo un buitre. Un buitre y una paloma. Por su naturaleza, su alimento es diferente. El buitre come carroña, la paloma come semilla. Si yo le doy semilla al buitre, no se la va a comer. Y si le doy carroña a la paloma, tampoco se la va a comer. ¿Es cuestión de qué? De naturaleza. Nacidos de arriba. Comemos el buen alimento. Una paloma no come carroña. Y el buitre no va a comer semilla. Los demonios y los hijos del diablo no comen esto. Comen carroña, comen desperdicios. Se alimentan de eso. Y siguen a los que les dan de comer. Basura. Claro, específico, duele, pero se tiene que decir. Porque si lo dices con muchas palabritas suavecitas, yo ya me cansé, la verdad, de hablar a veces así. Hay que ser a veces un poco áspero, pero ser claro. Los buenos maestros pues enseñan la verdad, que es según la piedad, dice Tito capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, y el conocimiento de la verdad, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. La piedad es tiene que ver con la práctica o el estilo de vida. En inglés es godliness, o sea, Dios, viviendo a la manera de Dios. Y la impiedad es viviendo la vida sin Dios. Por eso las palabras en español como que pierden sentido. ¿Te das cuenta? Cómo la palabra de Dios te transforma día a día.
Los falsos maestros con sus enseñanzas solo avivan el pecado y la muerte. No únicamente en ellos, sino también en los que los escuchan, o los siguen, o los defienden en este caso también, ¿verdad? Avivan el pecado y avivan la muerte. Son ministros del mal, enviados por el maligno a enseñar mentiras. Son ministros del mal, donde lo único que buscan son ganancias para enriquecerse. Huye de ellos. Aprende esto que te estuve diciendo, apréndelo, o aprendámoslo de la iglesia de Éfeso. ¿Qué es lo que necesitamos aprender? Su verdad. Congrégate en una iglesia que enseñe la verdad, no cuentos, no experiencias, que no vaya a tus sentimientos y tu humanismo. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Yo sé que a veces es dura, pero es necesaria, porque solamente así, Señor, traerá corrección. Solamente así nos hará despertar, Señor. Sabemos que tú amas a los tuyos, Señor, y de una u otra manera, Señor, tú eres soberano y nos traerás, Señor, al camino correcto, que es tu justicia, Señor. Necesitamos conocer tu justicia. Necesitamos conocer la verdad para poder andar en ella, Señor. Necesitamos conocer tu palabra. Señor, yo oro, Señor, no únicamente por la iglesia Casa de Dios Emanuel, sino por todos aquellos que me escuchen, Señor, o que me van a escuchar, Señor. Que seas tú a través de este mensaje, Señor, enderezando su camino, Señor. Trayéndolo, Señor, a las sendas antiguas. Ayúdale, Señor. Ayúdanos a todos, Señor. En este pasaje en Apocalipsis nos dice que tú eres el que caminas en medio de las iglesias. Y tú, Señor, nos sostienes con tu diestra de poder, Señor. Tu justicia nos sostiene, Señor. Te damos las gracias por ello, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, ricamente, Señor. Guárdales, pues, en el hueco de tu mano, Señor. Líbralos de todo mal, de toda enfermedad, Señor. Y esperamos, Señor, seguimos esperando el día, Señor, en que nos podamos congregar una vez más, Señor. Yo sé que nos extrañamos mucho, Señor, y extrañamos esos momentos, Señor, en los cuales, Señor, podamos compartir de esa amistad, de ese amor, Señor, de ese compañerismo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder soportar y sobrellevar, Señor, todo esto que está pasando ahorita, Señor. Todo esto te lo pedimos, pues, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos decimos, amén. Dios me los bendiga ricamente. No se olviden o no nos olvidemos de orar. Si usted sabe de algún hermano que está enfermo en nuestra congregación, orar por él o por ella. En este caso les encargo las oraciones por nuestra hermana Luz María. Se encuentra un poco delicada de salud. Vamos a seguir orando por ella. Amén. Un saludo. Dios me los bendiga.